Dios bendiga a la Iglesia de Cristo, Dios bendiga a todo hermano, amigo, familiar que me esté viendo a través de las redes sociales. Este es el hermano Luis Julián desde la isla de Santa Cruz, Islas Vírgenes en el Caribe. Gloria a Jesús. En esta tarde pues quiero hablar de un verso bíblico que me llama la atención. Es un verso bíblico interesante. Amén. No dice mucho, pero es interesante. Y ese verso bíblico se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 13, verso 9. Amén. Ese capítulo 13 del Apocalipsis trata a un personaje conocido como el Anticristo o la bestia o el hombre de pecado o el hijo de perdición o el cuerno pequeño. Este es un personaje que tiene varios, se le identifica por diferentes nombres a través de las Sagradas Escrituras. Pero antes de tratar este verso que es interesante, que yo lo encuentro interesante, primeramente quiero tratar los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis para después llegar a ese verso que se encuentra en Apocalipsis capítulo 13 y verso 9. Porque hay una enseñanza ahí. Amén. Se debata de que si la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación, a la mitad de la tribulación, o después de la tribulación, o un poco antes del final de la tribulación. Hay diferentes teorías, hay diferentes puntos de vista. Sin embargo, yo soy de los que cree en un arrebatamiento o un rapto, como usted quiera llamarlo, pretribulacional. O sea, de que la iglesia fiel, la iglesia es aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo, que le ha pedido perdón a Dios por su pecado y que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Yo soy de los que creo que la iglesia va a ser arrebatada hacia el tercer cielo antes del arrebatamiento. Ahora, antes de tratar Apocalipsis capítulo 13, verso 9, quiero tratar los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, que tienen que ver con 7 iglesias. Estas 7 iglesias estaban localizadas en el Asia Menor. El Asia Menor era una provincia del Imperio Romano. Cuando se escribió el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, el imperio que estaba en poder era el Imperio Romano. Amén. Esta provincia del Asia Menor, amén, ya no existe, pero estas iglesias estaban localizadas en esta provincia. El Asia Menor estaba localizada en lo que hoy se conoce, en parte de lo que hoy se conoce como la nación de Turquía. Y es bueno poner atención acerca de las cosas que están sucediendo allá en Turquía y en otras naciones del Oriente Medio como Irán, en Irak, en Israel, por supuesto, ¿verdad? Porque el Medio Oriente tiene que ver con los acontecimientos proféticos, acontecimientos que están escritos en las Sagradas Escrituras que todavía no se han cumplido. Ahora, vamos a tratar estas 7 iglesias brevemente, ¿ok? Son 7 iglesias, gloria a Jesús, que se encuentran en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Gloria sea el Señor. Algunas personas identifican estas iglesias como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Ok? Ahora quiero hacer una aclaración. Estos nombres no eran los nombres de las iglesias. ¿Ok? Y cuando hablo de iglesia no estoy hablando de templos, sino de las congregaciones. ¿Ok? Estos nombres no eran nombres de las iglesias. Estos nombres eran los nombres de las ciudades donde se encontraban estas iglesias. ¿Ok? Ahora,
El Apocalipsis o el libro de la Revelación fue escrito por el apóstol Juan alrededor del año 95 o 96 después de Cristo, mientras él estuvo desterrado en la isla de Patmos. Ahí Dios, ¿verdad?, le ordenó a Juan a escribirle a estas 7 iglesias. ¿Ok? Mire cómo dice, empezando en Apocalipsis capítulo 2, verso 1. En Apocalipsis capítulo 2, verso 1, Jesucristo, ¿verdad?, le da una orden al apóstol Juan. Él dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. O sea, escribe al ángel de la iglesia que está en la ciudad de Éfeso. Acuérdense que Éfeso no era el nombre de la iglesia. ¿Ok? Cuando se habla acerca de ángel, no es que cada una de estas 7 iglesias tenía un ángel o un ser espiritual a cargo de ellas o supervisándolas, sino que los ángeles en estos 2 capítulos eran pastores. ¿Por qué se le llama ángeles? Porque la palabra ángel quiere decir mensajero, y ellos eran los mensajeros que Dios había puesto a cargo de estas 7 congregaciones. Ahora, en el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 1, él le ordena a Juan y le dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Luego, más abajo, al final del mensaje, para este ángel y para la iglesia, ¿ok? Porque el mensaje era primeramente para el ángel de la iglesia o el pastor, y también para la iglesia, pero era primeramente para el pastor. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ahora, mire cómo dice en Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Se le da una exhortación y una promesa a esta iglesia. Mire cómo dice la exhortación. Esto es importante, estas exhortaciones, para yo luego ir al capítulo 13, verso 9 de Apocalipsis. Jesucristo le exhorta a esta iglesia en Éfeso. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es importante. O sea, que el mensaje era para esta iglesia, pero también era para todas las iglesias en aquel tiempo y para todas las iglesias en la actualidad. Él les exhorta y también le da una promesa. Dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que en el cielo, el paraíso de Dios se encuentra en el tercer cielo, y en el cielo se va a comer. Aunque tengamos cuerpos glorificados. Amén. Porque la comida no va a ser por necesidad. El cuerpo glorificado no va a tener necesidad de comer, sino por deleite. La palabra dice en el Salmo 16, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. ¿Ok? Así que él le da una exhortación y una promesa. Y en la exhortación, en capítulo 2, verso 7, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es importante. Ok, entonces en Apocalipsis 2, verso 8, Cristo le dice a Juan, le da una orden, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Ok, luego en los versos 11 al 12 del capítulo 2 de Apocalipsis, él le da una exhortación y también una promesa. La exhortación dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Acuérdese, eso es importante. Dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Todo aquel que acepta a Cristo y muere, algún día su cuerpo va a resucitar. Va a ser un cuerpo resucitado, glorificado, y no va a volver a morir. Ahora, toda persona que muere sin Cristo va a un lugar de tormento. Su alma, algún día su cuerpo también va a resucitar. Amén. Y ese cuerpo, juntamente con esa alma y su espíritu, van a estar delante del gran trono blanco de Dios, donde se va a celebrar un juicio, según Apocalipsis capítulo 20. Y después que esa persona ha sido resucitada y juzgada, será lanzada al lago de fuego. Eso es la segunda muerte. ¿Okay? La segunda muerte es separación eterna de Dios.
Ok, entonces se le da una exhortación y una promesa a la iglesia que está en Esmirna. La exhortación es: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Acuérdense que eso es importante. Y se le dice que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora vamos con la iglesia que está en Pérgamo. Amén. Bendito sea el Señor. A la iglesia que está en Pérgamo, en Apocalipsis capítulo 2. Bendito sea el Señor. Y verso... Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Y verso 12. Amén, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Gloria a Jesús. Amén. Dice, y entonces dice en el verso 17, después que Cristo le dice a Juan que le escriba a esta iglesia, dice en el verso 17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ok? Y después dice la promesa: al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, confirmando otra vez que vamos a comer en el cielo, vamos a comer maná. El maná es el pan de los ángeles, es el pan del cual participó el pueblo de Israel en el desierto. ¿Ok? Se le da una promesa y también una exhortación, la misma exhortación que a las iglesias previas, que es: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, que con cada una de estas iglesias Cristo está tratando. ¿Ok? Ahora, vamos a la iglesia de Tiatira. En Apocalipsis capítulo 2, verso 18, Cristo le dice a Juan: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. En Apocalipsis capítulo 2, verso 29 dice, al final del mensaje para la iglesia de Tiatira: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La misma exhortación. ¿Ok? Pero es para todas las iglesias. A Sardis, a la iglesia que está en Sardis, Cristo le dice a Juan en Apocalipsis capítulo 3, verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Y en el verso 6, Cristo le dice a esta iglesia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está repitiendo lo mismo. Pero es que yo quiero llegar a algo. A la iglesia en Filadelfia, Apocalipsis capítulo 3, verso 13, dice, Jesucristo le dice a esta iglesia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces en la Odisea, que es la última y séptima, en Apocalipsis capítulo 3, verso 22, también le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, a todas estas iglesias, cuando Juan les escribe en los mensajes de a cada una de estas iglesias, Jesucristo incluye esta exhortación que dice que es que el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. ¿Ok? Acuérdense de eso. Repetitivamente, Cristo, mientras está tratando con las iglesias, exhorta a que las iglesias oigan lo que el Espíritu Santo les está hablando. Ok, ahora vamos a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 es un capítulo que trata al personaje que conocemos como el anticristo. ¿Ok? Gloria a Jesús. Dice, voy a leer de los versos 1, gloria a Jesús, o los versos 2 al 9. Mire cómo dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón, o sea, Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi que una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, o sea, al anticristo. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Ok, eso es de los versos 2 al 4 del capítulo 13 de Apocalipsis. Aquí vemos que el apóstol Juan ve en visión a una bestia y la describe. Él dice que esta bestia era semejante a un leopardo,
sus pies eran como de oso y su boca era como de león. Amén. Bendito sea el Señor. También esta bestia en el verso 1 del capítulo 13 dice que tenía 10 cuernos. Ok. Esto es simbólico. No es que el anticristo va a parecer un animal raro, ¿verdad? Con una mezcla de leopardo, oso, así por el estilo. Ok. Para entender estas cosas hay que leer el libro de Daniel. En el capítulo 7 de Daniel, Daniel vio una visión en el cual él vio 4 bestias. Amén. Cada una de estas 4 bestias representaba a un imperio, ¿verdad? En la historia a un imperio de la historia mundial. La primera bestia que el profeta Daniel vio fue un león con alas. Ese león representaba al imperio babilónico, ¿okay? Que ya no existe. ¿Okay? Luego él vio un oso, ¿verdad? Un oso con 3 costillas en la boca. Y este oso representaba al imperio de los medos y los persas. ¿Okay? Él era un imperio dual. ¿Okay? Acuérdese de eso. Luego él vio un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Este leopardo representaba al imperio griego. ¿Por qué el imperio griego es descrito como un leopardo? Porque el imperio griego fue, ¿verdad? El líder de este imperio fue Alejandro el Grande, o también conocido como Alejandro Magno. Y cuando este hombre empezó a conquistar, él empezó a conquistar nación tras nación a una velocidad. Ok, velozmente. Y por eso se describe este imperio como un leopardo, porque el leopardo es un animal rápido, veloz. Y dice que este leopardo tenía 4 cabezas, porque si usted lee la historia, ¿verdad? El imperio griego se dividió en 4 partes. Ok, gloria a Jesús. Luego del leopardo, el profeta Daniel vio una bestia terrible con 10 cuernos. Ok. Entonces, si usted compara este capítulo 7 de Daniel con el capítulo 13 de Apocalipsis, usted va a ver que la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis tiene cosas semejantes, algunas cosas semejantes a las 4 bestias del capítulo 7 de Daniel. ¿Por qué? Ok. Esta bestia en el capítulo 13 de Apocalipsis representa al imperio futuro del anticristo, pero también representa al personaje del anticristo también. ¿Y por qué esta bestia del capítulo 13 tiene cosas semejantes, algunas cosas semejantes a las 4 bestias del capítulo 7 de Daniel? Porque esta bestia del capítulo 13 de Apocalipsis va a tener ciertas características de estos otros imperios del pasado. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. ¿Ok? Y no solamente eso, también tiene cosas similares. Esta bestia del capítulo 13 tiene cosas similares a las 4 bestias del capítulo 7 de Daniel, porque el imperio del anticristo va a conquistar ¿verdad? Sí, va a conquistar a todo ese territorio que estaban bajo el poderío de estas cuatro bestias o de estos 4 imperios del pasado. ¿Ok? Ahora, y dice que, acuérdense que el capítulo 13 de Apocalipsis, esta bestia representa al anticristo, pero también representa a su imperio. ¿Ok? Entonces, el verso 4 dice, y adoraron al dragón que había dado a la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, este capítulo 13 de Apocalipsis está hablando de un periodo conocido como la tribulación. ¿Ok? Entonces, durante la tribulación, las personas van a adorar abiertamente al dragón, que es Satanás, y a la bestia también, que es el anticristo. ¿Ok? Ahora vamos a leer de los versos 5
¿Ok? Al 8 del capítulo 13 de Apocalipsis, que dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, 3 años y medio. ¿Ok? O sea, que el reinado del anticristo va a durar 3 años y medio, que es la segunda mitad de la tribulación. Aunque ya en la primera mitad, en los primeros 3 años de la tribulación, él va a estar activo, pero en la segunda mitad es cuando él se va a quitar la máscara, ¿verdad? Y él va a decir: yo soy Dios y a mí ustedes me tienen que adorar. Ok. Dice el verso 6: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, o sea, su morada. Ok. La palabra tabernáculo quiere decir morada. O sea, va a hablar mal en contra de la morada de Dios. Ok. Y de los que moran en el cielo. ¿Quiénes van a ser los que van a morar en el cielo en aquel tiempo? La iglesia. Y posiblemente esto incluya a los ángeles. ¿Ok? Y el verso 7 dice: y se les permitió hacer guerra contra los santos. Esto no, aquí no habla de la iglesia, sino que va a haber personas durante la tribulación que van a aceptar a Cristo. Pero muchos de ellos van a experimentar la muerte. ¿Ok? Así que es mejor aceptar a Cristo ahora, porque no es una garantía que durante la tribulación las personas van a poder resistir. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y mire cómo dice el verso 8: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Ok? Ahora, a lo que quiero llegar, mire donde dice lo que dice el verso 9. ¿Ok? Acuérdense que este capítulo está hablando del anticristo, de las cosas que él va a hacer, de que él va a perseguir a los santos de la tribulación. ¿Ok? Que él va a blasfemar en contra de Dios. Entonces el verso 9 dice: si alguno tiene oído, oiga. ¿Ok? Fíjese que ahí dice: si alguno tiene oído, oiga. Y en ese verso, después que dice oiga, no dice más nada en ese verso. Fíjese que en los capítulos 2 y 3, cuando Cristo está exhortando a las 7 iglesias, él dice que el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Pero aquí en el capítulo 13, verso 8 de Apocalipsis, Dios simplemente dice: si alguno tiene oído, oiga. No menciona la palabra iglesias, o no dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué? Porque las iglesias, o la iglesia, porque la iglesia es una, amén, la iglesia no va a estar en la tierra cuando el anticristo esté reinando. Por eso es que aquí solamente dice en el capítulo 13 de Apocalipsis, verso 9: si alguno tiene oído, oiga. No es como en las otras ocasiones, en los capítulos 2 y 3, que Jesucristo dice: oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ok? Así que esto es evidencia, ¿verdad?, de que la iglesia no va a estar en la tierra durante la tribulación. La iglesia estará celebrando allá arriba en el cielo. ¿Ok? La iglesia será arrebatada antes de la tribulación. El arrebatamiento o el rapto es un evento que Dios usará como vía de escape para la iglesia, para que no sufra lo que va a ocurrir en la tierra. Si usted se cree que lo que está sucediendo hoy en día es doloroso, es peligroso, mire, cuando la iglesia no esté aquí, va a ser peor. ¿Ok? Así que en aquellos tiempos, aquellas personas durante la tribulación que acepten a Cristo, ¿verdad?, van a tener que tratar de sobrevivir y no recibir ni la marca, ni el número, ni el nombre de la bestia. Amén. Ellos van a tener que ser fuertes. ¿Ok?
Por eso es que aquí dice, si alguno tiene oído, oiga. ¿Ok? Pero no dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, si alguno tiene oído, oiga, porque durante aquel tiempo van a haber personas, ¿verdad?, que van a aceptar a Cristo, pero van a padecer persecución. Y van a tener que, ¿verdad?, van a tener que ser fuertes. Amén. Así que la palabra iglesia o iglesias no se menciona en este verso. Simplemente dice, si alguno tiene oído, oiga, porque la iglesia fiel, verdadera, no va a estar aquí. Ahora, todo aquel que me esté viendo, ¿verdad?, y que me esté escuchando, usted puede tener la oportunidad de no estar aquí tampoco. Y es aceptando a Cristo como su Salvador. ¿Okay? No es solamente creer en Dios. Hay personas que dicen, yo creo en Dios. Amén. Pero dice en Juan capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Okay? O sea, que no es solamente creer, hay que recibirlo en el corazón. ¿Ok? Dice en Romanos capítulo 10, verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted también tiene que confesar sus pecados para ser partícipe, para experimentar la salvación y librarse de la ira que vendrá. ¿Ok? Pero también la muerte puede suceder antes del arrebatamiento. Lo importante es que usted haga un pacto, establezca una relación con Jesucristo. Así que, iglesia, ¿verdad? Séle fiel al Señor, y amigo que me escucha, acepta a Cristo. Él es el único que salva. Amén. Dice la palabra que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un mediador es una persona que reconcilia dos partes que antes estaban unidas. Amén. Pero ya no las están. Amén. El mediador lo que hace es reconciliar dos personas que están enemigas la una contra la otra. ¿Ok? Jesucristo es el único, ¿verdad? Gloria a Jesús, que te puede reconciliar con Dios Padre. Que te puede unir con Dios Padre. Él es el único que salva. ¿Ok? Así que Dios les bendiga. Y estaré pronto nuevamente con otra enseñanza. Amén. Dice en Hebreos capítulo 10, verso 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dios te bendiga.